Ya estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué tenemos aquí en el plató, como dirían los directores de cine? Bueno, señores, a propósito de que, como hace un momento comentábamos, en el día de ayer se conmemoraba el Día de la Salud Mental. En esta mañana nos acompaña aquí en el set nuestro querido sanjuanero y profesional de esta área, específicamente el psiquiatra Junior Boció, quien viene a conversar con nosotros respecto de este tema que tanta conmoción genera día tras día, como decíamos también ahorita, no solo a nivel local, sino también como en sentido general. Bienvenido, Junior. Muchas gracias por la invitación a su programa, que se ve muy bien, que ha tenido muy buena puntera en San Juan. Para nosotros es un placer tenerlo por aquí, doctor. Gracias. Yo conozco al doctor hace mucho, casi desde adolescente, doctor. Desde chiquitico, Junior. Anda la porra. No tanto así. Anda la porra. Doctor, el suroeste dominicano, donde nosotros estamos, diríamos afortunadamente o lamentablemente, vamos a discutirlo de eso más adelante, se tiene como la zona, y usted me confirmará sí o no, de República Dominicana, no solamente más deprimida en términos socioeconómicos y políticos, sino también en términos de lo que se llama la salud mental. En otras palabras, que en esta zona es por donde abundan más los enajenados mentales. Yo quiero que usted me diga si eso es verdad, si usted maneja el dato estadístico, y a qué se debería esto. Bueno, realmente no es cierto, porque todos nos conocemos en San Juan y todos sabemos la familia de quién somos en San Juan. Anteriormente, muchos pacientes de salud mental que eran de otro lugar lo dejaban en San Juan. Lo dejaban en la carretera y el paciente estaba deambulando y nadie conocía al paciente. ¿Entiendes? Entonces, siempre se veía que San Juan de la Maguana era el pueblo que tenía más pacientes deambulando en la calle, y no era cierto. A pesar de que la región sur ha avanzado mucho en lo que son los trastornos mentales, y hay muchos problemas mentales, como en otros sitios también, como está en el mundo, y San Juan no escapa de eso, pero de manera deambulando son muy pocos, aunque existen siempre muchos pacientes. Nosotros lo podemos ver en la zona céntrica, que es preferido por los pacientes. Los pacientes siempre prefieren el centro de la ciudad. Lo podemos ver algunos cuantos en la policía al frente, lo podemos ver por el ayuntamiento, pero no pasan de 10 ni de 5. Ahora, hablar de salud mental se limita a ese círculo de específicamente enajenados mentales. ¿Y por qué le pregunto esto, doctor? Porque la gente tiene el estigma de que una persona debe visitar al psiquiatra solo si está loco. Entonces, hablar realmente de salud mental, de psiquiatría, es hablar de esas personas que ya están en esa condición, ya a ese nivel. Es un error que tenemos siempre. Nosotros pensamos que cuando hablamos de salud mental solamente vemos a aquellas personas que están deambulando, aquellas personas que son agresivas, aquellas personas que son depresivas. Y la salud mental es un equilibrio entre lo que uno piensa, entre lo que uno hace, y también en la parte de lo que uno habla. Nosotros podemos ver muchas situaciones que han pasado, tanto que se han presentado en los medios de comunicación, que tiene que ver con la salud mental. Tantas cosas que han sucedido en las escuelas que tienen que ver con la salud mental. No solamente aquellas personas que se quitan la ropa, que tiran piedras, es un problema de salud mental. La salud mental es nuestra vida. La salud mental está en todas las cosas que nosotros hacemos, tanto en el trabajo, en las escuelas, en la familia, en la cultura. La salud mental tiene que ver con todo eso. ¿Y cuáles podrían ser algunos indicios que pudieran denotar que una persona normal como nosotros que estamos aquí, tú no eres normal, no. Vicky, te entiendo, ok, eres un ser extraordinario. Es bueno que el doctor diga ahorita qué es lo normal y por qué. Claro, pero en ese sentido, personas que están llevando una vida aparentemente normal, ¿cuáles indicios, cuáles asuntos, cuáles características, acciones pudieran dar indicio de que tenemos problemas? Algo anda mal. Como le dije, un equilibrio. Casi nadie está perfecto, a nivel de salud general y también a nivel de salud mental. Nadie. Es un equilibrio que tenemos. Nosotros tenemos un equilibrio.
sobre ese asunto. Ahora, hay señales que indican que la cosa no anda bien en uno. Por ejemplo, el estilo de vida cambiado repentinamente, eso indica que una cosa no está bien. Por ejemplo, uno tiene un amigo que tiene un estilo de vida, va a su trabajo, su familia, tiene otro trabajo, siempre uno lo ve en ese tipo de actividad. De repente ese estilo de vida cambia, no quiere salir a casa, se siente mal cuando sale, no quiere hacer las cosas que regularmente le producen placer, entonces es una alarma. Nosotros decimos, pero venga, ¿qué pasa con el chamo? Que el chamo yo no lo estoy mirando, que ya está saliendo. Y luego con ese semblante que ahora está cambiando, una persona tan enérgica, tan afable, y ahora yo lo veo de repente. Es una señal. La otra señal muy importante tiene que ver con el sueño determinante en la persona. El sueño se presenta en la mayoría de los trastornos mentales, pero no es exclusivo de la enfermedad mental, porque el sueño puede ser una señal de otras enfermedades físicas que no tiene que ver con salud mental. Eso es importante. La persona que no duerme lo suficiente tiene problemas con la salud mental. Bueno, pues yo tengo que revisarme. Doctor, Casandro, tenemos que revisarnos, Casandro. Vamos a tener que juntarnos realmente tú y yo. usted trabaja en el sector público, como Sí, público, sí. en el hospital de San Juan. Sí. Mi pregunta, ¿están dando el servicio que realmente necesita esa población que requiere de los servicios de especialistas de la salud mental? Sí, a nivel de la salud mental en San Juan ha avanzado mucho. Ha avanzado tanto que hay provincias que no tienen los servicios que tiene San Juan. Eso viene del otro gobierno. Del otro gobierno se creó una unidad de intervención en crisis con los estándares de la OPS. Con la pandemia se suspendió porque sabe que estaba en una crisis de salud. Pero luego este gobierno tuvo la reapertura del local y ya tenemos la unidad de nuevo. Y ahí se ingresan con todo el estándar que se ingresan en Santo Domingo. Hay todos los tratamientos, incluyendo terapia electroconvulsiva. O sea, en el hospital de San Juan internan. Sí, hay una unidad especial para eso, ¿entiendes? Que tiene 5 habitaciones individuales, con aire, con todo el confort que necesita el paciente. Wow. Igual que como está en Santo Domingo. Y el aporte de las familias hacia esas personas, cooperan. Sí, porque uno de los requisitos y de las normas para el ingreso tiene que ser acompañado con un familiar. Si no está acompañado con un familiar, el paciente no puede ser ingresado en la unidad. ¿Y qué se puede hacer con esos que deambulan por las calles y realmente veo algunos que tienen hasta cadena puesta o unas esposas y entonces a veces veo personas que son agresivas, otros que te piden cualquier favor pues, de una forma también muy agresiva? ¿Qué control se podría tener en eso? Señalar algo, no todo el que deambula para la calle tiene una enfermedad mental, de que así diagnosticada, que digamos un enfermo mental, no lo sabemos, ¿entiendes? Ellos tienen unos derechos, y en todos los países del mundo hay muchas personas deambulando, mucho más que aquí, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer el Estado? Lo que debe agarrar es investigar los familiares, lo primero, porque el Estado de por sí no puede hacer una acción sobre esa persona, porque tiene leyes que lo protegen. Porque si usted decide deambular por la calle, ¿quién se lo prohíbe? No, pero yo entiendo ¿Cómo? que quizá que no se está refiriendo a deambular simple y llanamente, sino que andan desnudos, cosas por el estilo. Eso es enfermo mental. ¿Qué se debe hacer? El Estado lo que debe hacer es la promoción de lo que él está sirviendo. Por ejemplo, nosotros tenemos una unidad, el Estado dice que hay una unidad para internamiento, localizar los familiares. Ese es el tema. Porque él con los familiares, localizar los familiares y luego hacer una intervención con esa persona. Nosotros tenemos ejemplos de personas que estaban deambulando. Había una joven que deambulaba frente al hospital. Se contactó a los familiares, la persona se ingresó, se le dio el servicio que debía de darse y la persona volvió a la universidad. Y tiene un índice excelente. Tenemos una que yo no sabía que tenía familia, que paraba por el Parque de la Independencia, que siempre tocaba los cristales, y es familiar de una persona famosa. Esa persona se llevó al hospital, se atendió, y esa persona es productiva, porque es la que atiende la casa y es la que hace los quehaceres de la casa. Se puede hacer mucho, pero siempre digo, la familia es el segundo tratamiento más importante que necesita el paciente. Si logramos
hacer que la familia tenga conciencia y lógico, a veces la familia se siente desprotegida porque no tiene cómo comprar los medicamentos, no tiene como una atención, y que el Estado diga, no, aquí hay una atención que es gratis y los medicamentos vamos a ver cómo te ayudamos. Se puede lograr muchas cosas y se ha logrado algunas cosas sobre eso. ¿Cómo funcionan las ARS con las enfermedades mentales? Bueno, el ARS tiene dos regímenes que se están implementando, el subsidiado y contributivo. El subsidiado funciona porque esos son los pacientes que van al sector público. Todo el que tiene un seguro del gobierno funciona. Hay programas de medicamentos que, como son programas, a veces hay, a veces no hay, pero hay programas de medicamentos para esa ARS. Y luego está la ARS contributiva, que son privadas, ya es libre elección del médico que se quiera afiliar y eso. Por lo menos en mi caso yo tengo dos ARS, la del gobierno, que es SENASA y los maestros. Ok, muy bien. O sea que eso está, no hay ningún problema con el tema de la cobertura siempre y cuando el médico tratante pues acceda a afiliarse a cualquiera de las ARS. Y específicamente el subsidiado, ¿sí tiene contemplado una parte? Porque tengo entendido que los medicamentos son costosos, lo que se tienen que administrar para tratar este tipo de afecciones. Entonces, el programa subsidiado sí contempla lo que tiene que ver con consultas. Bueno, me imagino que en el hospital sí, naturalmente. Pero la cobertura para temas de medicamentos es aceptable, es buena. Lo que pasa es que el subsidiado, igual que todas las enfermedades, el subsidiado cubre toda la especialidad en el sector público. Hay algún acuerdo que hay con algunas instituciones que el gobierno le ayuda, que también lo cubre. Por ejemplo, en el hospital las consultas son gratis, tanto para el que no tiene seguro, para el que tiene seguro. El internamiento también es gratis, tanto para el que tiene seguro, para el que no tiene seguro. Cuando una persona es ingresada en la unidad de intervención en crisis, no necesita pagar nada y no necesita comprar medicamentos porque todos los medicamentos todo se le administra allí. Pero tiene que estar listo ya. ¿Cómo hacer? En el sentido que tiene que estar en estado crítico. No, porque es una unidad de intervención en crisis. No necesariamente agresividad, porque lo confundimos. Usted puede tener una crisis con una depresión. Usted no quiere salir, tiene una tristeza, tiene ideas suicidas. Son un paciente que califica para ser ingresado, porque es una crisis, no necesariamente la agresividad. Y en San Juan tenemos una cosa que no hay en otra provincia, que tenemos un centro de rehabilitación psicosocial, que está en Villa Liberación. Recuerde que en el 2018 se inauguró. ¿Qué pasa con ese centro? Los pacientes que se internan en el hospital, que ellos se les ofrece el servicio y que ellos quieren rehabilitarse porque esos pacientes perdieron el contacto con el estudio, el contacto con el trabajo, entonces a través de alguna terapia ocupacional y manualidades en Villa Liberación se hace. Qué bueno. Y se ha recuperado muchos pacientes. Hay algo que a mí particularmente me preocupa con esto de los enajenados mentales. En los pueblos siempre hay 2 o 3 o 4 que son famosos y se conocen y todo el mundo pregunta. San Juan no escapa a esa situación. Pero a veces yo veo esas mismas personas que están deterioradas y van pasando. No hay un mecanismo para llamar a esas personas o tratar de rescatarlas de parte del Estado dominicano de salud pública y llevarlos al hospital y darle los tratamientos para volverlo a poner a que sean personas más sociables y que pudieran ser productivas también. Eso es lo que dice el doctor, que si la familia no interviene o si no se establece ese primer contacto. Y si no aparece familia entonces. Eso es la responsabilidad del Estado. Pero ¿qué sucede? Siempre aparece familia. Si a ellos les pasa algo, aparece familia. Entonces, las enfermedades son multifactoriales. El tratamiento es multifactorial. Entonces, ¿cómo interviene el gobierno? También es multifactorial. A veces se necesita hasta el Ministerio Público para usted abordar un paciente que está. Porque si el paciente no está alterando el orden público y no es una amenaza para los demás, entonces usted no puede a la fuerza darle un tratamiento. Doctor, bueno, ¿cómo es que una persona no quedé satisfecho? Porque yo veo, y no quiero poner los ejemplos. No, hay muchos ejemplos y somos de San Juan y todos lo observamos, ¿te entiendes? Pero como le dije al principio, ¿qué puede hacer el Estado? Contactar a los familiares, ofrecer los servicios que hay. Porque solo sencillamente no se pueden tratar. No podemos ir allí. Vamos a recoger esos 10 enajenados que están en la calle. O recogerlos o tratar de llegar a ellos, convencerlos para que
vayan a la unidad, hagan Sí. sus visitas periódicas que le pongan, etcétera. Por ejemplo, Porque la ya iglesia... veo algunos que están sucios, que andan desaliñados, Una a veces persona- hacen sus crisis y Bueno, comienzan a tirar piedras. la Iglesia Católica ha hecho un buen trabajo sobre ese aspecto. Ellos rescataron 2 personas que estaban en lo que era aquí el frente de la policía. Una señora de esa siempre asistía a la cita y lograron llevarla luego, porque ella no tenía familia, la llevaron al asilo. Ajá. ¿Entiendes? Ok. Sí, ella está en el asilo. Luego otra señora, contactaron los familiares, ya ella no está ahí. Hay 2 señoras que estaban al frente de la policía, de color morena más o menos, ellas no están. Ellos hicieron ese trabajo, Sí, contactaron los familiares. Y así algunos ejemplos que yo le he dado que se ha hecho, pero es un trabajo que no es individual, es un trabajo que tiene que hacerse con los familiares. Por ejemplo, si ese paciente no tiene familia, ¿qué se va a hacer con esa familia? Hay que buscarle un albergue, hay que buscarle dónde ir, se califica para ir a una estancia de adultos, entonces todas esas cosas son factores. Se está trabajando, falta mucho, porque la salud mental es un asunto que no es del Estado solamente, un asunto de todo. Por ejemplo, ustedes están contribuyendo a la salud mental, trayendo temas de salud mental, porque es de todo, todos tenemos que involucrarnos en los temas de salud mental. Entonces, probablemente lo que pudiera hacer falta aquí es también pensar en la preparación de un centro de rehabilitación propiamente, o tipo albergue, más bien, para personas que hayan sido tratadas en la unidad, por ejemplo, que no tengan familia, no tengan a dónde ir, no califican para estar en el asilo, no califican para estar en una estancia de día de adultos. Entonces, entiendo que esa también pudiera ser Yo no una... estoy muy de acuerdo con eso, porque el 28 se cerró, el famoso 28, que era el manicomio, ¿entiendes? Porque eso era como si fuera un almacén de personas. No podemos tener manicomio, porque si son enfermedades, las enfermedades se atienden en los hospitales, no en manicomio. Entonces, lo que hay que buscar la forma, pero no de tirar al paciente. No, pero ya tú lo trataste. Cuando me digo un albergue es porque tú estás rescatando a un paciente de la calle, como en el caso que usted acaba de mencionar, de que la Iglesia Católica pudo identificar en uno de los casos tenía familia, pero en otro no, y por eso está en el asilo. Entonces, eventualmente, luego de recibir un tratamiento de esa naturaleza, que ya está rehabilitado, ya está recuperado, no tiene dónde ir. Es ya en ese contexto, no para que vayamos a depositarlos todos allí. No, a lo que me refiero. y hay algo que ahora mismo estuve pensando mientras estabas hablando. Salud Pública no tiene personal para identificar esos casos que no tienen familia. Lo que Digo, pasa es que- el Ministerio de Salud Pública. Bueno, lo que pasa es que el ministerio es política de salud. Entonces, el que se encarga de los servicios es el Servicio Nacional, que están divididos en 2. Correcto. ¿Entiendes? Cuando usted tiene un problema, la gente piensa en la provincial y va a protestar. Hay un paciente que está alterando. Entonces, ellos no tienen la forma, La porque ellos no facultad. son servicios. ¿Entiendes? Entonces, el servicio lo que le dice, porque es un problema que hay, pero es un problema de todo, porque lo que el servicio es lo que le dice, sí, yo te presto el servicio, pero los servicios yo los ofrezco en el hospital. Bueno, está En el bien. hospital. Entonces, ¿qué le dice? Tráeme el paciente. Doctor, Bueno, eso sería el familiar, pero el ciudadano común no. Exacto, sí. Por eso es que están deambulando. Ya. muchas veces uno se pregunta, ¿cómo es que una gente llega a volverse loco? A usted no le gusta usar ese término, sino salud mental, pero para socializarlo un poco como la gente lo percibe en la calle. El doctor Adolfo Mateo, su colega, escribió hace mucho un libro que hablaba sobre higiene mental. Exacto, sí. ¿Qué es eso de la higiene mental? Bueno, la higiene ¿Y, mental. y cómo se practica? Porque se supone que con higiene mental es para uno beneficiarse con ella, ¿verdad? Para evitar males peores. ¿Qué es eso? La ¿Qué higiene consiste? mental son como prácticas que usted debe hacer para evitar enfermarse. ¿Qué son esas prácticas? Por ejemplo, ¿Cuáles? una de las ¿O cuáles? partes muy importantes para evitar eso es buscar ayuda cuando la necesite. Eso es lo primero. A veces nosotros no buscamos ayuda por la barrera que tienen las enfermedades mentales. ¿Qué me van a decir? Si voy a un psiquiatra, si voy a un psicólogo, si me ven sentado ahí. Entonces, No, pero escúcheme, doctor. O sea, ¿cuáles son los síntomas, verdad, que pueden llevar a alguien a la higiene mental? Porque higiene es limpieza. sí, sí. Entonces,
me siento raro, me siento que me estoy Oye, enloqueciendo. esa saturación, Casandro. Pero entonces, ¿cómo se logra esa higiene mental? Bueno, como le estoy diciendo, si usted piensa o usted cree que tiene algo, usted tiene que buscar ayuda. Eso es lo primero. Decirle, por ejemplo, usted tiene un problema, usted le dice, Vicky, tengo esta situación, ¿qué yo debo de hacer? Y que le dijo, no, espérate, eso se trata así, ya usted está comenzando a tener higiene mental, no se está quedando con ese problema en su casa. Sí. Segundo, usted le dice a cualquiera, a su pareja o lo que sea, no estoy durmiendo. Porque cuando la persona no duerme, a veces le afecta en el día y se pone imperativo. No estoy durmiendo, hay que dormir bien. La persona tiene que hacer ejercicio. La persona tiene que establecer prioridad en su vida. A pesar de que usted tenga miles de cosas en el día para hacer, usted tiene que tener prioridad porque todo eso lo va a estresar. Y usted tiene que saber dividir qué es lo que debo hacer ahora y qué debo hacer después. Y lo otro que la gente debe hacer es pensar siempre en hacer algo por los demás. Cuando usted comienza a hacer algo por los demás, usted comienza a tener higiene mental, porque eso es parte de la salud mental. Tratar de ayudar al prójimo y no meterse en problemas. Porque cuando uno se mete en problemas, uno se estresa y el estrés se va convirtiendo luego en una enfermedad, porque el estrés no es una enfermedad. Porque el estrés puede ser algo positivo o negativo. ¿Se puede nacer con demencia? Usted puede tener predisposición genéticamente a tener demencia. Demencia, que se le esté olvidando la cosa, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, que es una de las demencias que más predisposición genética tiene. La persona puede ir desarrollándola durante un tiempo, ¿entiendes? Porque hay muchas enfermedades que tienen un componente genético. Pero el Alzheimer se considera entonces demencia también. Lo que pasa es que la demencia es cuando a la persona se le olvida la cosa. Hay varios tipos de demencia. Hay una demencia que es muy famosa, que ya es una enfermedad que es funcional, que es demencia tipo Alzheimer. Esa demencia. Una persona por salir a la calle desnudo, se le olvida ponerse la ropa. Sí, puede salir. O no tiene criterio social. No, exacto. se le olvida. Se le olvida y dice, pero yo estoy bien así. Exacto, puede dejarle estufa prendida, puede meter la mano al fuego, todo ese tipo de cosas. Puede hacer alguien con demencia. Pero la prevención es sumamente importante para uno hablar de la salud mental, porque eso es parte de la higiene mental. Por ejemplo, uno debe de controlar los aparatos electrónicos, específicamente la pantalla. Duramos mucho tiempo en la pantalla, entonces esa hiperinformación nos puede hacer daño, porque no todas las personas tienen la capacidad para recibir cualquier tipo de noticia. Por ejemplo, después de la pandemia, los problemas de salud mental aumentaron el doble. ¿Entiendes? Ahora es cuando se habla más de eso. Exacto, y todavía dicen los investigadores sobre ese tema que todavía no se ha desarrollado el post-pandemia de las enfermedades mentales. Fíjese la cantidad de suicidios que hay después de la pandemia. Y San Juan no escapa de la persona suicidarse. Correcto. Si buscamos los registros en el hospital, los registros de la semana van como algunos de 3 o 4 intentos. En esta semana. Intentos. ¿Usted tiene estadística del año? Wow. ¿Cuántos suicidios han ocurrido en San Juan? No. Pero intentos de suicidio. Pero la semana pasada solamente hubo 2 suicidios consumados. Aquí en el pueblo. Sí, 2 profesoras se quitaron la vida. Sí. Correcto. ¿Entiendes? Entonces eso va cada día, eso va aumentando y también tiene que ver con el estilo de vida que nosotros tenemos. Doctor, y un caso que precisamente pasó, me parece que, no recuerdo si fue la semana pasada o traspasada, no recuerdo si lo comentamos aquí, que fue de una joven que tomó unas pastillas o un veneno como de ratón. ¿Qué pasa con esta muchacha? Ella había intentado hacerlo en varias ocasiones, tenía una niña de 14 años, uno como de 6. Correcto. Y ya la niña, la hija de ella y la vecina, pues habían tratado de disuadirla respecto de la práctica, pero en ese momento llega la niña y parece que encontró todo el escenario. Ella introdujo las pastillas, me parece que fue una malta morena o algo así. Ajá. Entonces cuando la niña comienza a cuestionarla y le dice, mamá, que por qué lo hiciste, que por qué lo hiciste, que cómo fuiste capaz de eso, lo escuchan los vecinos y ahí comienzan a entrar. Entonces a partir de ese momento ella comienza a pedir perdón. Yo no me quiero morir, ayúdenme, llévenme para el hospital. Es decir, después de que lo hace, ante el reclamo de la niña, de la hija, entonces se arrepiente. En efecto, cuando llegó al hospital ya no había nada que hacer, fue como a las 9, 10 de la noche, pero murió. como a las 5 de la mañana me Y parece. le dio como al niño pequeño. Sí, le dio al niño pequeño y le dijo que le dio al niño también. Entonces, se podría decir que cuando una persona intenta suicidarse, tiene problemas mentales. Sí.
No necesariamente, pero casi el 90% de los suicidios están ligados a enfermedades mentales, porque usted puede tener otra causa para el suicidio. Pero la mayoría tienen que ver con enfermedades mentales, específicamente la depresión mayor. Pero una enfermedad como tal, doctor, porque cuando yo escucho la palabra enfermedad, entiendo que ya es como un tema diagnosticado, una patología, o hay muchas veces en la que personas que toman la iniciativa para suicidarse están atravesando por un momento específico en su vida, que es ese episodio lo que los está llevando. Ahora, no sé si me doy a entender. O sea, ¿el episodio como tal influye o definitivamente estamos hablando de enfermedad propiamente? Lo que pasa es que ese momento que usted expresa es que se encadena un problema que ya existe. Ok. ¿Te entiendes? Porque la depresión puede ser silente en la persona. Hay una depresión enmascarada, tú puedes estar depresiva, tú llegas aquí, lo primero que haces es reírte, saludar, para que nadie te pregunte qué tienes. Porque al preguntarte qué tú tienes, entonces tú vas a comenzar. Cuando tú llegas a tu casa te encuentras contigo y es llorando, no quieres salir, pero tú haces un esfuerzo porque tú tienes que sobrevivir. Entonces cuando tú tienes un problema, se desencadena con el que tú tenías, entonces ahí tú tomas la decisión. Bueno, doctor, el conversatorio está sumamente interesante. Lo que quiere decir, ¿verdad?, que vamos a tener que invitarlo pronto. Más a menudo. Más a menudo, esa es la palabra. Por el momento queremos agradecerle que usted haya accedido a estar con nosotros conversando hoy. Si usted quiere decir algo finalmente, pues a la población hágalo. de San Juan en el marco Bueno, de que... Lo que yo quiero decirle es que cuando alguien tenga algún problema o se sienta con una dificultad, que busque ayuda. Y decirle que los servicios de salud mental, haciéndole una publicidad al Estado, el Estado está prestando servicios gratis, tiene psiquiatra disponible, tiene psicólogo disponible, tiene área de internamiento disponible, y que la persona tiene que buscar ayuda donde quiera. Si la persona tiene un poco de temor y no quiere que lo vean en San Juan, busque ayuda en Santo Domingo, pero lo importante es que busque ayuda. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Junior doctor Boció. Junior. Muchas gracias. Gracias Pase por buen haber día. estado aquí y compartir todo ese conocimiento con nosotros. Vamos a pausar y en breve estamos de vuelta.